Cuando los primeros informes japoneses mencionaron al submarine Seafire, muchos lo consideraron un chiste. ¿Un Spitfire adaptado para operar en portaaviones? Para la inteligencia naval de Japón, la idea parecía absurda. El Spitfire era rápido, ágil y letal en duelos aéreos, pero también delicado, con un tren de aterrizaje estrecho y una autonomía limitada. Nada de eso sonaba apropiado para el duro entorno de un portaaviones en el Pacífico. Las primeras notas llegaban desde el Mediterráneo, donde observadores del eje vieron Seafire escoltando convoys aliados. Pero en Tokio apenas levantó interés. Los mandos navales japoneses lo consideraron poco más que una curiosidad, un experimento improvisado de los británicos. Para ellos, el verdadero reto eran los Hellcat y Corsair estadounidenses, cazas diseñados desde cero para la guerra en el mar. El Seafire, en cambio, parecía un recurso desesperado, un intento de aprovechar un diseño famoso para cubrir un hueco. Pero esa visión cambió en cuanto los portaaviones británicos comenzaron a operar junto a las fuerzas estadounidenses en el Pacífico. Por primera vez, los pilotos japoneses tuvieron que enfrentarse al Seafire cara a cara. Al principio lo confundieron con el Spitfire, pues sus líneas eran casi idénticas: alas elípticas, perfil delgado, maniobrabilidad extraordinaria. Y en el aire, para muchos, fue como si el legendario caza de la batalla de Inglaterra hubiera reaparecido en el Pacífico, ahora con garras navales. Los analistas japoneses mantenían sus dudas. Creían que el Seafire estaba condenado a sufrir accidentes en cubierta, que su tren de aterrizaje frágil no resistiría los golpes de las olas ni los aterrizajes forzados. Y en parte tenían razón. Los británicos mismos reconocían que el avión era delicado. Pero una cosa era cierta: una vez en el aire, el Seafire era cualquier cosa menos una debilidad. Los primeros combates revelaron esa contradicción. A nivel estratégico, Japón lo veía como un avión secundario. Pero para los pilotos que se enfrentaban a él, el Seafire era una amenaza real. Tenía la velocidad, la agilidad y la potencia de fuego del Spitfire, un avión que los japoneses respetaban profundamente aunque no lo hubieran enfrentado directamente en Europa. Los informes que llegaban desde el frente empezaron a destacar tres cosas que inquietaban a los aviadores japoneses: su velocidad, su poder de fuego y su capacidad de trepada. Con más de 600 km por hora de velocidad máxima, el Seafire podía decidir cuándo entrar o salir de un combate. Sus cañones hispano de 20 milímetros, más potentes que las ametralladoras de muchos cazas aliados tempranos, podían destrozar a un Zero con un par de ráfagas. Y lo que más sorprendía era su trepada. El Seafire podía subir en vertical y encontrarse de frente con los interceptores japoneses, anulando así la ventaja táctica de atacar desde arriba. Para los pilotos del Imperio, ya castigados por las pérdidas frente a Hellcats y Corsairs, la aparición del Seafire fue otro golpe a la moral. El avión británico no estaba presente en grandes números, pero cada vez que aparecía demostraba que la guerra se había convertido en una lucha contra un arsenal interminable de máquinas aliadas. Aún así, las debilidades eran evidentes. Su autonomía era reducida, apenas unos 750 kilómetros en condiciones de combate. En el Pacífico, donde las distancias eran inmensas, eso lo hacía poco práctico para largas escoltas. Además, los japoneses observaron con atención su fragilidad: aterrizajes accidentados, trenes colapsados, aviones dañados por las operaciones en cubierta. Para los mandos navales japoneses, esos fallos confirmaban su primera impresión: el Seafire era un intruso en el mundo de la guerra naval. Pero esa conclusión no borraba el respeto ganado en el aire. Los veteranos que se cruzaron con el Seafire sabían que no podían tomarlo a la ligera. En combates cerrados, era uno de los pocos aviones aliados capaces de desafiar al Zero en giros sostenidos. Aunque el caza japonés todavía conservaba cierta ventaja a baja velocidad, la diferencia era mucho menor de lo esperado, y cualquier error podía ser letal. Más de un piloto japonés quedó marcado por la potencia de sus cañones. A diferencia de los duelos largos y prolongados contra aviones armados con ametralladoras, un encuentro con el Seafire podía terminar en segundos. Bastaba un par de impactos para ver un ala arrancada o un depósito de combustible arder en llamas. Esa brutalidad dejó una fuerte impresión entre las escuadrillas niponas. El efecto psicológico fue aún más profundo por lo que el Seafire representaba. Para Japón, el Spitfire era un mito. Aunque nunca había combatido directamente en los cielos de Europa, su fama había llegado a Asia como el avión que había salvado a Gran Bretaña en su hora más oscura. Verlo ahora sobre el océano, surgiendo de la cubierta de un portaaviones, era un recordatorio de que el enemigo no solo era Estados Unidos. También estaba el Imperio Británico,
aún de pie, capaz de adaptar su joya más preciada para continuar la guerra hasta el final. En definitiva, el Seafire fue visto por Japón con una mezcla de desprecio y respeto. Para los oficiales de inteligencia, era un avión frágil, un Spitfire mal adaptado al mar. Pero para los pilotos que lo enfrentaban en el aire, era un enemigo peligroso, rápido y mortal. Esa dualidad lo convirtió en un rival contradictorio, subestimado en tierra, temido en combate. Suscríbete si te gusta el vídeo, porque lo que sigue es aún más sorprendente. Cómo los japoneses intentaron explotar las debilidades del Seafire, y por qué, a pesar de sus fallos, este avión dejó una huella imborrable en la memoria de quienes lo enfrentaron en el Pacífico. Para los mandos japoneses, el Seafire representaba un dilema incómodo. Por un lado, los informes de inteligencia confirmaban que se trataba de un avión frágil, poco adaptado al entorno naval. Por otro, los pilotos que lo enfrentaban en combate enviaban advertencias cada vez más serias. Ignorarlo podía ser un error mortal. Esa contradicción alimentó una percepción ambigua, en la que el Seafire era a la vez despreciado y temido. Los encuentros directos se intensificaron en 1944, cuando los portaaviones británicos comenzaron a operar en el Índico y, más tarde, en el Pacífico junto a las fuerzas estadounidenses. Allí, los japoneses vieron al Seafire integrarse en patrullas mixtas, escoltando bombarderos en picado y protegiendo flotas aliadas de ataques kamikazes. Aunque no estaba presente en grandes números, su impacto psicológico fue mayor de lo que los japoneses esperaban. Una de las mayores sorpresas para los pilotos nipones fue su velocidad de ascenso. El Seafire podía trepar con rapidez y cortar interceptaciones en ángulos que el Shirou no podía igualar. En varias batallas, escuadrones japoneses lanzaron ataques coordinados contra formaciones de bombarderos solo para ser interceptados en vertical por los Seafire. La frustración era palpable. El avión que habían considerado un invento improvisado demostraba que podía cambiar el curso de un enfrentamiento. Otro aspecto que marcó a los japoneses fue su armamento. Los cañones Hispano de 20 milímetros eran temibles. Los pilotos acostumbrados a recibir ráfagas de ametralladoras se encontraron ahora con impactos que partían alas, destrozaban cabinas y encendían depósitos de combustible en un abrir y cerrar de ojos. Para muchos, bastaba con ver un solo Seafire entrar en combate para que la tensión se disparara. Sabían que un par de impactos podían convertir su Shirou en una bola de fuego. Sin embargo, los japoneses también detectaron las debilidades de inmediato. La autonomía limitada era la más obvia. En un escenario tan vasto como el Pacífico, donde los Hellcat y Corsair podían escoltar bombarderos durante largas horas, el Seafire quedaba en clara desventaja. Con menos de 800 kilómetros de alcance real en combate, muchas veces debía retirarse antes de que las misiones concluyeran. Los analistas japoneses concluyeron que ese defecto lo condenaba a ser un caza de apoyo, incapaz de proyectar poder más allá de su propia flota. Los problemas con su tren de aterrizaje también fueron motivo de burla entre los pilotos japoneses. Era común que se reportaran accidentes en cubierta, colapsos de tren, salidas de pista y daños estructurales tras aterrizajes bruscos. Los japoneses usaban estas noticias como propaganda, señalando que el Seafire era un avión de tierra disfrazado de avión naval. Pero esa propaganda chocaba con la realidad. Por más frágil que fuera en cubierta, en el aire seguía siendo un rival peligroso. Algunos testimonios japoneses revelan un respeto inesperado hacia el Seafire en combates cerrados. Aunque el Shirou aún tenía ventaja en giros sostenidos a bajas velocidades, esa ventaja era cada vez menos decisiva. El Seafire podía mantener la pelea y, si lograba ganar altitud, revertir por completo la situación. Pilotos nipones hablaban de encuentros en los que un giro de más o un error mínimo bastaban para que el británico les entrara en la cola. Era un recordatorio de que el tiempo del dominio absoluto del Shirou estaba llegando a su fin. La moral japonesa, ya debilitada tras enfrentarse a la marea de cazas estadounidenses, recibió otro golpe con la llegada del Seafire. Aunque en menor número, simbolizaba que no solo Estados Unidos estaba presente en la guerra aérea del Pacífico. También el Imperio Británico había traído a su campeón, adaptado para la guerra en el mar. Ese simbolismo pesaba mucho en el ánimo de los combatientes nipones. Los ataques kamikazes fueron otro punto de contacto. A finales de 1944 y comienzos de 1945, los Seafire participaron en la defensa de portaaviones aliados contra estas misiones suicidas. Para los japoneses, que veían al kamikaze como un arma sagrada, el hecho de que el Seafire fuera capaz de interceptar y derribar a estos pilotos antes de que alcanzaran sus objetivos fue humillante. Los relatos japoneses reconocen que sus kamikazes temían especialmente a los cazas rápidos que podían derribarlos en segundos, y el Seafire estaba entre ellos. No obstante,
Los oficiales de inteligencia continuaban menospreciándolo en sus análisis estratégicos. Repetían que era un diseño mal adaptado, que sufría demasiados accidentes y que nunca podría rivalizar con los cazas estadounidenses. Pero al mismo tiempo, los informes de las unidades de combate estaban llenos de advertencias sobre sus capacidades. Esa contradicción refleja bien el impacto del Seafire. En teoría era un avión limitado, pero en la práctica era lo bastante eficaz como para ser temido. En definitiva, para Japón el Seafire era un enemigo extraño, no tan omnipresente como el Hellcat ni tan robusto como el Corsair, pero igualmente peligroso en el aire. Era el recordatorio de que los aliados tenían recursos inagotables y podían transformar incluso a un caza terrestre en un arma naval capaz de plantar cara al imperio. Para principios de 1945, el nombre Seafire ya no sonaba como una simple curiosidad en los informes japoneses. Había pasado de ser considerado un Spitfire mal adaptado a convertirse en un adversario real en los cielos del Pacífico. Aunque sus números eran reducidos comparados con los Hellcat o Corsair, cada aparición del Seafire era un recordatorio de que el enemigo no se agotaba nunca. Los testimonios japoneses lo describen como un avión incómodo, frágil en cubierta, sí, pero mortal en el aire. Los pilotos nipones que sobrevivieron a encuentros con él coincidían en una conclusión: subestimarlo era un error. Un Zero confiado podía creer que dominaría la pelea con giros, pero bastaba un instante, una ráfaga de sus cañones hispano, para que la partida terminara. Esa reputación se extendió rápidamente entre las escuadrillas japonesas, donde se hablaba del Seafire con una mezcla de desprecio oficial y respeto oficioso. El contraste entre teoría y práctica era evidente. En los análisis de inteligencia, se repetían las críticas: alcance limitado, problemas con el tren de aterrizaje, excesiva delicadeza para un portaaviones. Pero en la práctica, los pilotos sabían que esos defectos no importaban una vez que el Seafire estaba en vuelo. Era veloz, trepaba con fuerza y podía responder con un fuego devastador. El impacto psicológico se multiplicaba porque el Seafire no llegaba solo. Siempre formaba parte de grupos de cazas aliados, operando junto a Hellcats, Corsairs y Wildcats. Para los japoneses, esto reforzaba la sensación de estar luchando contra un océano interminable de enemigos. Cada batalla parecía traer un nuevo modelo, un nuevo avión que añadir a la lista de amenazas. Y el Seafire, aunque en menor escala, encarnaba esa realidad. Incluso un diseño concebido para otra guerra había encontrado un lugar en el Pacífico y funcionaba. Los ataques kamikazes, que se convirtieron en la última carta desesperada de Japón, también confirmaron la efectividad del Seafire. Pilotos suicidas que lograban acercarse a las flotas eran abatidos en numerosas ocasiones por cazas británicos. Para los japoneses, aquello fue especialmente humillante. Que sus sacrificios fueran interrumpidos por un avión que en teoría no debía existir en el mar era una señal clara de que la guerra estaba perdida. Con el tiempo, la figura del Seafire se convirtió en un símbolo contradictorio en la memoria japonesa. Por un lado, era visto como una improvisación torpe, un recordatorio de que los británicos habían tenido que adaptar un avión terrestre para el combate naval porque no tenían una alternativa propia. Por otro lado, era imposible negar que, en las manos adecuadas, se había transformado en un caza formidable, capaz de derribar Zeros, proteger convoys y defender portaaviones. Algunos veteranos japoneses confesaron después de la guerra que sentían una especie de respeto hacia el Seafire precisamente por esa dualidad. No era perfecto, pero cumplía su misión. No estaba diseñado para el mar, pero demostró que podía pelear en él. En cierto modo, reflejaba la resiliencia de los británicos, la capacidad de tomar lo que tenían, adaptarlo y convertirlo en un arma útil. El legado del Seafire en la mente japonesa fue, entonces, el de un avión que no debía haber funcionado, pero funcionó. Lo consideraban un símbolo de la guerra industrial de los aliados. Aunque no era el más avanzado ni el más fuerte, su mera existencia mostraba que la capacidad de adaptación y producción aliada no tenía límites. Para Japón, que había iniciado la guerra con la creencia de que su Zero sería invencible durante años, enfrentar al Seafire fue un recordatorio doloroso de que el mundo ya había cambiado. La supremacía aérea japonesa era cosa del pasado. Ahora, cada combate, cada escolta, cada misión nocturna revelaba lo mismo. Los aliados podían desplegar un flujo constante de aviones, y cada uno, incluso los más frágiles en teoría, podía convertirse en un enemigo mortal. En conclusión, la impactante verdad sobre lo que Japón pensaba del Supermarine Seafire es que fue un avión odiado y respetado a la vez. En tierra, los mandos lo despreciaban como un diseño mal adaptado. En el aire, los pilotos lo temían como un cazador rápido y letal.
Y en la historia quedó como el ejemplo perfecto de que, en la guerra, no siempre gana el avión más robusto o mejor diseñado, sino aquel que logra estar en el lugar indicado, en el momento preciso y cumplir su misión. Suscríbete si te gustó el vídeo, porque seguiremos explorando las historias ocultas de los cazas que marcaron la Segunda Guerra Mundial y dejaron una huella imborrable en la memoria de quienes los enfrentaron.